Hola, hola, bienvenidos. Cada día podemos aprender algo nuevo. ¿Y cómo podemos emprender en Venezuela? Una gran pregunta. Mi nombre es Carlos López y te doy la bienvenida a este programa Hablando desde el Corazón. Un programa diseñado para entrevistar a personas apasionadas, a personas emprendedoras, a personas exitosas que tienen algo nuevo que enseñarnos. En esta ocasión, en esta primera edición de nuestro programa, tenemos a un invitado de lujo, al gran ingeniero Pedro Guillén. Él es dueño del restaurante Mara en Las Mercedes y dirige un laboratorio clínico molecular de investigación de COVID. Con ustedes, este gran invitado que nos hablará sobre cómo emprender en Venezuela. Pedro, antes de iniciar, quiero preguntarte, ¿cuál es tu origen? ¿Cómo has comenzado? Hola Carlos, hola a todos, feliz día. Carlos, te doy gracias por invitarme y le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Me preguntas, ¿cuáles fueron mis orígenes y dónde arranqué mi carrera? Por supuesto, mi formación profesional empezó en una universidad aquí en Venezuela, estudiando ingeniería mecánica. Más adelante fui desarrollando las habilidades blandas, habilidades que me permitieron poder tener mucha paciencia, constancia y disciplina para hacer todos los proyectos que yo me planteara. Pedro, ¿cuál crees que es el secreto de tu éxito? No, Carlos, como te digo, lo primero que tenemos que tener es mucha disciplina, mucha constancia, seguridad en nosotros mismos para poder aguantar tantas situaciones que vivimos hoy en día. Hay una característica que es obligatoria para poder vivir en Venezuela y poder emprender, que es el tener resiliencia. Esa capacidad que tenemos para soportar tantas cosas negativas y verle siempre lo positivo a lo que nos está sucediendo. Cuéntanos, ¿qué te convierte en un emprendedor? Sabemos, Carlos, que un emprendedor es una persona que básicamente ejecuta acciones diferentes a lo que hacen los demás. El que está haciendo una empresa con ideas innovadoras. El hecho de estar aquí en Venezuela y apostar a nosotros como país, eso ya nos hace emprendedores. Apostar en un país donde nadie cree, en donde todos se están yendo. Y sin embargo, ahí quedamos nosotros, como tú, como yo y como tantos que están hoy en día saliendo a la calle y construyendo el país. Eso básicamente es lo que nos hace emprendedores. Tengo una pregunta que muchos se hacen de forma regular. ¿Se puede emprender con bajos recursos? Por supuesto que sí, Carlos. O sea, el emprendimiento es una idea que el ritmo de trabajo que se plantea nos lo ponemos nosotros mismos. Lo más importante, y es uno de los primeros consejos que le doy a las personas que quieren emprender, es que no dejen su trabajo estable. Si tienen un trabajo fijo, así tengan pocos ingresos y se sientan un poco incómodos, manténganlo mientras, en paralelo, ingresan en el mundo del emprendimiento. Una vez que logran que su negocio, su emprendimiento se establezca, pueden dejar su trabajo fijo. Pero antes de eso, tenemos que hacer así, mantener el trabajo fijo para seguir avanzando. Pero fíjate, Carlos, te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de los antecedentes migratorios de Venezuela a mediados del siglo XX, donde después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos una ola migratoria muy significativa. Tanta gente de Europa, por ejemplo, que vinieron de Italia, de España, de Portugal e incluso de Alemania. Luego hubo una ola migratoria muy significativa en Latinoamérica, donde vino tanta gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, incluso de Chile. Pero, ¿y esta gente, que llegó aquí, qué eran?
Quizás algunos eran profesionales, pero te puedo asegurar, Carlos, que la mayoría llegó a este país sin tener nada, solo la ropa que tenían puesta. Y te pregunto, ¿quiénes son estas personas hoy en día? Estas personas hoy en día son los dueños de las empresas más importantes de Venezuela. Son dueños de cadenas de supermercados, de panaderías, de fábricas. ¿Y cómo lograron, Carlos, crear ese emporio? ¿Cómo lo hicieron? Es muy sencillo. Estas personas, al principio, en su mayoría, ni sabían hablar español, pero lo que sí sabían era qué es lo que querían hacer y una nueva oportunidad que les dio la vida de empezar en Venezuela. Estas personas, a punta de mucha voluntad y de mucho trabajo, fueron levantando sus empresas, empezando quizás como empleados, poco a poco fueron ascendiendo, hasta que hoy en día son dueños de grandes empresas. Pero fíjate, ¿qué tenemos hoy en día, Carlos? Hoy en día vemos cadenas de supermercados, por ejemplo, como Excelsior Gama, donde vemos una cadena que tiene más de 15 sucursales en Caracas, por ejemplo. Una cadena muy bonita, con los mejores productos. Y pensamos, bueno, esta gente lo tiene todo. Pero es que estos señores, cuando llegaron a Venezuela, no tenían nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el camino de no tener nada a alcanzar esto? Como te dije anteriormente, el esfuerzo. Ese esfuerzo, ese sacrificio, esas noches en vela, esas madrugadas que se echan las personas en la mañana, ese esfuerzo que nadie ve, eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que te convierte a un emprendedor en un empresario exitoso. Es decir, que una persona con escasos recursos económicos puede emprender. Por supuesto que sí, Carlos. O sea, es muy importante que tengamos claro cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras capacidades. Y por supuesto, hay algo que lo digo siempre y lo repito y que nos tiene que quedar siempre en la cabeza. Lo más importante, la mejor inversión que podemos hacer es en la formación en nosotros mismos. O sea, invertir en nosotros, en formarnos, en aprender habilidades nuevas cada día, en poder ser más organizados, más planificados, es algo que no te vas a arrepentir y que te sirve no solamente en lo que es una empresa o un emprendimiento, te sirve también en tu vida y en todas tus cosas personales. Pedro, quiero hacerte una pregunta que muchos venezolanos tienen en sus mentes. ¿Se puede emprender con la crisis actual en Venezuela? Carlos, en toda crisis hay oportunidades. Eso lo escuchamos a diario. Pero yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros por mejorar? ¿Qué estamos haciendo por alcanzar esas metas que deseamos, que tanto queremos? Y por último te pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros por construir país? Por mejorar esta sociedad que tanto nos ha dolido. Y yo te digo, Carlos, el cambio empieza por nosotros mismos. El cambio empieza aquí, en este momento y ahora. El cambio lo damos nosotros. Excelente, Pedro. Quiero que nos comentes cómo una persona que recién inicia en el mundo del emprendimiento puede hacer para avanzar, para continuar. ¿Cuáles son los primeros pasos para emprender? Muy bien. Primero que nada, tenemos que tener una idea de qué es lo que queremos hacer. Bien sea que despertamos con una idea, una propuesta que está simplemente en nuestra mente. Y el primer paso es materializar. Una vez que materializamos, bien sea que lo escribimos en un papel, lo compartimos con otra persona, tenemos que irnos al mercado, a la calle y ver qué factibilidad hay de ese servicio que queremos ofrecer, qué factibilidad hay de ese producto que queremos elaborar, bien sea importar, exportar o fabricarlo para el consumo nacional. Una vez que tenemos eso y que es factible, el siguiente paso es idear un proceso para desarrollar toda esta idea. Ya estaríamos pasando de una idea a un proyecto. Durante ese proceso podemos conseguirnos con una problemática de que no tengamos los recursos suficientes, ¿ok? Y ahí es un tema muy importante que debemos manejar,
que es saber cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras capacidades. De allí es donde tenemos que tomar la decisión de hasta dónde vamos a avanzar. Y sobre todo, lo más importante, Carlos, es ser constante y disciplinado. Pedro, qué interesante lo que estás comentando. Me gustaría saber cómo se puede apalancar un negocio en Venezuela sin el sistema de crédito tradicional que existe en todo el mundo, pero que lamentablemente no tenemos disponible en el país. Carlos, fíjate, usualmente yo pongo en práctica dos modelos de negocio que me han servido y me han dado éxito. Un primer modelo de negocio es buscar un socio capitalista, un socio al que tú puedas presentarle tu proyecto, que ya no es una idea. Tú puedes presentar tu proyecto, hablar de factibilidad y convencerlo para que crean ese proyecto así como crees tú. Ese es el primer punto. Si no tenemos acceso a alguien que crea en el proyecto y que el único que cree en este proyecto somos nosotros, porque así han empezado, Carlos, déjame decirte, grandes empresarios, así como Bill Gates, como Warren Buffett, o sea, personas que arrancaron con nada, donde todos lo veían como locos y de ahí en adelante crecieron. Pero fíjate, hay un segundo modelo de negocio que nos da una especie de atajo para poder crecer un poco más rápido, Carlos. Y ese modelo de negocio es la maquila. ¿Qué consiste la maquila? Por ejemplo, a mí me dan un contrato de 1 millón de franelas para exportar a Estados Unidos, pero yo estoy en Venezuela. El detalle está en que yo no tengo la infraestructura ni el capital para invertir en una fábrica textilera. ¿Cómo hago? Tengo un contrato, pero no tengo los recursos para llevarlo a cabo. Allí, una opción es la maquila. ¿Y en qué consiste la maquila, Carlos? Básicamente es algo como que tú te acercas y haces una alianza con una empresa, con una fábrica que está establecida en el mercado, donde tú le vas a dar la materia prima y el diseño de lo que tú necesitas para tener tu producto terminado. Y de último, tú, una vez que tienes tu producto, lo puedes exportar. Bajo este modelo de negocio estás sacrificando un poco un margen de utilidad, pero vas a poder lograr llegar y abarcar un volumen de productos muchísimo más grande en menos tiempo y con menor capital. Excelentes consejos, excelentes recomendaciones. Pedro, tenemos que ir cerrando la entrevista. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros seguidores? ¿En qué consiste la vida? La vida consiste en ganar muchísimo dinero. Yo conozco a muchísima gente que tienen abundancia material, abundancia de carros, de casas, de yates. Tienen todo lo que han soñado, pero no tienen paz. Son personas que no tienen felicidad y son personas que les falta el amor en su vida. Yo te pregunto, Carlos, ¿eso es lo que nosotros queremos? Nadie quiere eso. Entonces, lo primero es empezar por disfrutar y poder vivir cada día al máximo. En este momento, que lo que estamos haciendo nos guste, nos sintamos bien haciéndolo y de allí, poco a poco, podamos empezar a valorar nuestro día a día. Por ejemplo, aquí estamos en Caracas, Carlos, donde tenemos un clima ideal, un clima envidiable, donde tristemente tanto de nuestros compatriotas que han emigrado extrañan este clima, tristemente extrañan nuestra comida, tristemente extrañan el Ávila que tenemos en el fondo y que para nosotros lo vemos todos los días. Pero te pregunto, ¿estamos disfrutando y valoramos lo que tenemos? Muchas gracias, Carlos. Feliz día. Excelente, Pedro. Gracias por compartir con todos nosotros toda tu experiencia, todo tu conocimiento en el área. Y sé que este contenido será de utilidad para muchos emprendedores que recién inician en este maravilloso mundo de crear una propuesta de valor para el mercado venezolano. Agradecido contigo, Pedro. Encantado, Carlos. Te deseo una gran cantidad de éxitos en todos tus proyectos personales. Gracias a todos los que nos acompañan en este video. Gracias por quedarse a ver esta entrevista y los invito a que apliquen todo lo aprendido.
cada consejo, cada recomendación es algo útil que te puede servir en cualquier momento de la vida. La teoría sin su aplicación práctica no tiene ningún valor, así que atrévete a aplicar todo lo que escuchaste en esta entrevista. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo juntos. ¡Hasta luego!